Y esta semana ocurrieron dos hechos importantes dentro de la cultura y las artes de nuestro país. Se cumplió el aniversario luctuoso de Frida Kahlo y también murió, como le informamos oportunamente, José Luis Cuevas. Justamente para hablar de estos dos grandes personajes icónicos en nuestro país nos acompaña Alejandro Montiel, que hoy viene muy elegante. ¿Cómo estás? Alejandro, bienvenido nuevamente. En homenaje a José Luis Cuevas y a Frida Kahlo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, No, hombre, como siempre. Al contrario. ¿Por quién de estos dos grandes personajes comenzamos? Bueno, definitivamente Frida Kahlo es la pintora que da, más que una pintura mexicana, crea la visión y la identidad de México. Sin Frida Kahlo nosotros no seríamos los que somos, definitivamente, y sobre todo, digamos, imagen en el mundo. Frida Kahlo, Diego Rivera siempre es, digamos, esta mancuerna. Diego creando toda la imagen del nacionalismo mexicano, incluyendo sobre todo la figura del indígena, la del trabajador, la de los héroes mexicanos. Recordar que en esta época, ahí lo vemos con el gran Diego, y esa mirada está perfecta porque en realidad mostraba la tremenda admiración que Frida sintió toda su vida por Diego. Y platicábamos antes de entrar al aire que para el feminismo es muy difícil hacer encajar la figura de Frida con Diego porque siempre la hizo sufrir. Eso es una realidad, siempre la hizo sufrir. Siempre fue una mujer que estuvo, digamos, en su vida artística un poco a la sombra de Diego, y que es muy tarde ya cuando se descubre su talento. Hay que recordar la visita de André Breton, surrealista francés, que es el que le abre las puertas, y esa fotografía que veíamos por ahí es precisamente una portada de la revista Vogue de Frida Kahlo, que es algo para esa época pues impresionante, porque sí triunfa en París y triunfa, digamos, con su pintura, que en ese momento Breton dice que es surrealista, aunque ella dice realmente yo pinto desde el alma y Mi no vida, es otra decía, cosa. no mis sueños. Así es, mi vida y no mis sueños. Ahí lo vemos con sus inseparables monitos ahí que siempre tuvo, y siempre la fotografía también hay que recordar Manuel Álvarez Bravo, Tina Modotti, por supuesto también nos vamos a Estados Unidos con Edward Weston, Diego Rivera, recordar la relación que tuvo con los Rockefeller, cuando quiere pintar ese vestíbulo que quiere poner a Lenin, y él rechaza, digamos, Rockefeller. Lo acompaña Frida a esos viajes que Lupe Marín decía, ¿sabes qué? No te va a llevar a ningún viaje. Lupe Marín era la primera esposa y le dice, no te va a llevar a ningún viaje, como a mí no me llevó, pero a Frida sí la lleva. Y ahí está con Trotsky, con León Trotsky también. Estamos hablando del corazón intelectual de la primera mitad del siglo XX de México, pero finalmente después de Porfirio Díaz, estamos hablando realmente de todo el nacimiento de la cultura mexicana. Estamos hablando, por supuesto, ahí Trotsky llega gracias a Lázaro Cárdenas, estamos hablando de la expropiación del petróleo, estamos hablando del Partido Comunista, estamos hablando de los nexos con Rusia, de los problemas con Estados Unidos. Ahí vemos a una hermosa niña, Frida, que desde los 6 años tuvo poliomielitis y que a los 18 años iba a tener ese tremendo accidente que la destroza por dentro, desde la clavícula, la columna vertebral, la pelvis, se fractura en 3 partes, pero ella recupera, digamos, el poder de caminar, pero después ya al final de su vida va a caer. Ahí está el accidente terrible. Como 30 operaciones tuvo. Así es, muchísimas, entraba, salía del hospital. Ahí está esta pintura muy dura que muestra el grado de dolor tremendo que tiene y que realmente está completamente quebrada, y los clavos que siempre están sujetando su columna, que tienen poca fuerza. Y también se sabe que tuvo abortos. Así es, ella por supuesto queda afectada porque este pasamanos del transporte le atraviesa, sale por la vagina, y entonces siempre queda afectada. De hecho, tiene un aborto en Estados Unidos, le dice a Diego si puede tener ese hijo. Primero Diego se niega, pensando que hay mucho trabajo, pero finalmente ella lo convence, y entonces tiene un aborto en Estados Unidos. Ahí es donde pinta otra obra terrible, también donde se ve a su bebé fuera de ella,
unidos con unas mangueras, sangrando, muy dura. Yo creo que ahí vemos, por supuesto, la hoz y el martillo, Partido Comunista, dándose un beso, y ya son los últimos años de Frida Kahlo. Y ella sería reconocida hasta los años 80, realmente internacionalmente, y ser el símbolo que es ahora, que, repito, se toman, digamos, fragmentos de Frida, porque es muy difícil tomarla toda, ¿no? Como yo creo que inclusive hoy no se puede comprender cómo una mujer amó tanto, ¿no? Ella decía, Diego Rivera es como un río, y yo soy las márgenes de ese río. Las márgenes no se quejan de todo lo que hace el río. Es decir, yo solamente soy ese contenedor de Diego, y pues era el amor. No hay más, no hay más. Truena, digamos, la situación cuando se mete con su hermana Cristina. Se fue el acabose ya. Ahí es donde sí truena un momento, unos años, pero después va a regresar. Aunque ya después ella le hacía lo mismo, ¿no? Lo Bueno, engañaba. Llegó un momento en el que sí. Hay que entender muy claramente, digamos, estamos hablando de la élite intelectual de México en los años 20, 30, 40. Es decir, estamos hablando que, digamos, pues hoy como las élites de todo el mundo, digamos, tienen costumbres y prácticas mucho más libres que el grueso de la población. Ella, por supuesto, si se dice que fue bisexual o fue, no sé cuántos géneros le ponen ahora, pero en realidad sí hay testimonios de que tuvo relaciones con Tina Modotti, la extraordinaria fotógrafa. Por cierto, vean la exposición ahora que está en el ayuntamiento, de Tina Modotti, de Josephine Baker en París, esta cantante negra extraordinaria que también hace época en toda Europa y en Estados Unidos, y de varias actrices en Estados Unidos también. Entonces, digamos que yo no sé si era desquite o no, pero era una manera de relacionarse con la élite, como lo repite, hoy es también esta manera de relacionarse de las élites muy diferente, digamos, del grueso de la población. Y en ese sentido creo que Frida es la creación de esa mexicanidad que hoy disfrutamos, esa cara al mundo que hoy podemos dar, pero que todavía no se comprende tan a profundidad. Alejandro, justamente lo que estás comentando, a ver, es una mujer sin duda que sufrió muchísimo, ¿no? A lo largo de toda su vida, que la tenemos como una imagen muy mexicana, pero viene de descendencia alemana. Así es, claro, es interesante recordar eso, ¿no? Su padre, en 1871, nace en Alemania, Guillermo Kahlo. Él viene, pues, básicamente probando suerte a México, y se hace un fotógrafo muy importante para el régimen porfirista. Eso es bien interesante, es decir, lo primero que, digamos, bebe culturalmente Frida está completamente creado en la cultura porfirista. Es decir, Guillermo Kahlo, que parece que está probado que no era judío, sino más bien si era de digamos, un sector burgués alemán, no era judío, aunque hay varias fuentes que lo dicen. Realmente es el que le inculca todos sus conocimientos primeros, sobre todo la introduce al mundo del arte. Ya en la Escuela Nacional Preparatoria, ella haría un gran papel y fue de las pocas mujeres que estuvo, pero ahí es donde encuentra lecturas fundamentales, desde Marx, Schopenhauer, Hegel. Es decir, Frida era una mujer intelectualmente muy poderosa. Eso es lo central. Frida, además de pintar, por supuesto que era una mujer centralmente formada en un intelecto y en unas lecturas universales en ese momento, pero también muy avant-garde, vamos a decirlo así, ¿no? Muy adelantadas. Alejandro, pasamos ahora a José Luis Cuevas. ¿Quién era este hombre y por qué se vuelve tan famoso, tan importante? Bueno, es muy interesante que nos toque estos dos personajes, porque entonces tú tienes a Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, y entonces tienes a estos tres muralistas que hacen toda la identidad nacional. Y en los años 60 tienes a un José Luis Cuevas, él había nacido en 1934, tienes a un José Luis Cuevas que dice, ya basta de estos tipos que tienen, digamos, bajo un cinturón a la cultura nacional, tienen secuestrada el Palacio de Bellas Artes, tienen, digamos, completo control de todas las manifestaciones artísticas, y si tú no eres muralista, no sirves.
Entonces, es a lo que se va a enfrentar José Luis Cuevas. Él hace un manifiesto muy interesante que se llama La cortina del nopal. En este manifiesto, él cuenta, digamos, la historia de un niño que se llama Juan, que en realidad es él, cómo va creciendo en el arte, pero cómo al final también el mismo sistema lo coopta y digamos que él, este niño, que finalmente era Cuevas, no aceptaría la influencia extranjera porque todavía se pensaba que para triunfar en el mundo del arte en México tenías que ser nacionalista. Y si no eras nacionalista, si no ponías a un indígena, si no ponías, no sé, los muertos como Rivera, en fin, todos los temas de los muralistas, tu arte no servía. E inclusive eras lacayo del imperialismo norteamericano, en fin. Y eso es a lo que se enfrenta Cuevas y es por eso se llama la generación, digamos, de la ruptura, porque rompe con toda esa fuerza en ese momento, que sí, definitivamente, bueno, Diego Rivera era un hombre que de repente pintaba y tenía la pistola, y no le preguntaban, para que se imaginen lo duro que era, ¿no? Maestro, ¿para qué es la pistola? Para orientar la crítica, ¿no? Entonces, para que se dieran cuenta del poder que llegaron a tener estos hombres, digamos, sustentados en el Estado Nacional, y que es a lo que se tiene que enfrentar José Luis Cuevas en los años 60. Ahora ya estamos en los años de Miguel Alemán, de López Mateos, en el sentido de que ya se abre México al mundo y están entrando muchas influencias. Entonces, digamos, José Luis Cuevas es por eso el llamado enfant terrible de la cultura nacional, porque él desmitifica todo, él se va contra todo y hace, digamos, todo lo que está en boga en Estados Unidos y en Europa para romper toda esta manera de hacer arte y es un hombre muy mediático, es un hombre profundamente mediático, hace cine, si pueden ver en internet hay varios fragmentos que tienen de la Filmoteca de la UNAM, de su manera de crear, cuenta sus inicios, cuenta por qué pinta, cuenta, pero él es un hombre, digamos, que ya un poco a la manera de Picasso y de otros grandes, él ya crea su propio mito, él crea hasta el grado, bueno, obviamente que va a crear al final el museo, pero lo más interesante es cómo él desafía todas esas estructuras y bueno, muere, como ya sabemos también, en medio de la controversia, como a él también le gustaba hacer, la controversia en el sentido de que sus hijas mueren reclamando en el mismo homenaje a Bellas Artes a su actual esposa y por supuesto reivindicando y están reivindicando el nombre de Berta, ¿no? Que es la primera esposa de José Luis. Ahí lo tiene sin duda también un gran artista, un gran legado el que deja Cuevas, el niño terrible, el güerito pintor, el gato macho, que estudió aquí, entiendo, lo que es ahora la Universidad de las Américas en algún momento, ¿no? Así es, eso es muy interesante lo que tocas, todo ese, digamos, el manejo de su vamos a decir, como de su sex appeal, ¿no? Sus ojos verdes, por supuesto que influía mucho el color de piel, por supuesto que influía el poder que tenían las mujeres y en ese sentido él también sabe conquistar los medios y sabe a qué puntos llegar en ese momento a un México que quiere cosas diferentes, ¿no? Estamos hablando del México de los 60, estamos hablando del México de crecimiento económico, definitivamente también eso influye mucho, un México de nuevos compradores y de nuevas influencias. Muy bien, Alejandro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, muy interesante conversar contigo. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias.